año nuevo y espero que hayan pasado unas bonitas fiestas navideñas. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos igualmente. Buenos días. Igualmente, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, espero que este año lo hayan iniciado con buenos propósitos, cuando menos, y que no los abandonen en esta primera semana, sino que sean propósitos de todo el año y que uno de ellos sea estudiar con renovados ánimos, con ganas, para poder superarse profesional y personalmente. Mis mejores deseos para todos ustedes en este año, que tengan éxito y que pasen todas sus materias. ¿Eh? Vamos a iniciar nuestro curso, a reiniciar nuestras clases, retomando el tema en que nos quedamos. Para eso les voy a preguntar en qué lo último que vimos y en qué nos quedamos. A ver, Castillejos, Kevin. Antonio Castillejos. Antonio Castillejos. Antonio Castillejos. Ayala Vázquez. Ayala Vázquez. Ayala Vázquez. De la Mora Caravantes. De la Mora Caravantes. De la Mora Caravantes. Hernández Galicia. Hernández Galicia. Monroy Serio. Monroy Serio. Hernández Rivera. Hernández Rivera. Sí, profe, aquí estoy, estoy checando nada más las diapositivas, las últimas que tengo. Bueno, las Ok. capturas de pantalla. Y me parece que son, bueno, la de las últimas que tengo es control de legalidad de la detención y oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Y ya de ahí nos dio otras que era del procedimiento para formular la imputación. Nos habló del artículo 312, del 313 y es el último que tengo, pero no estoy seguro si eso fue lo último que vimos. Es lo que estaba revisando en los apuntes. A ver, Loaiza segundo. Loaiza segundo. Loaiza segundo. Mercado Estrada. Mercado Estrada. Mercado Estrada. Ortega Juárez. Ortega Juárez.
Ortega Juárez, Roldán García, Roldán García, Roldán García, Profesor, Roldán, no, soy Lovera, Lovera. pero si quiere yo le digo que vimos. Sí, A Lovera. ver, Lovera, sí, ok. Como dijo mi Dime. compañero, vimos el procedimiento para formular la imputación y vimos cómo, pues, la orden de aprehensión y cuando se ejecuta en su orden, pues, cuando el juez de control da la petición del imputado o de su defensor para solicitar las aclaraciones. Vimos también la oportunidad para declarar. Se es hecha una vez ya formulada la imputación y el imputado manifiesta su deseo de declarar y vimos las disposiciones del código. También vimos la oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Cuando el juez de control cuestiona al imputado si resuelva sobre su vinculación en audiencia dentro del plazo de sentencia y 2 horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Y hasta ahí nos quedamos, profe. También vimos, sí, la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profesor. No, profe. Ok, bueno, retomando y va resumiendo, vamos a recordar que estamos en la etapa procedimental, que es como la audiencia inicial. Esta se da, ya dijimos, y ya lo acabas de señalar, la etapa inicial es cuando sí se inicia con detenido al término de las 48 horas. El Ministerio Público acude ante el juez de control para efecto de la audiencia inicial. O bien, si se inició sin detenido, una vez que el Ministerio Público lo considera conveniente, puede acudir ante el juez de control para solicitar, se señale día y hora para la audiencia inicial. Esto en la práctica se conoce como la judicialización de la investigación. ¿Sí? Ojo, cuando es sin detenido, la investigación, la denuncia o querella se hace sin detenido y se lleva a cabo la audiencia, la investigación sin detenido cuando el Ministerio Público considera que sean los elementos del delito. Esto es, que el hecho que se está investigando o posiblemente sea constitutivo de delito, así como se tienen datos de prueba de quién fue el autor de esos hechos, se puede acudir ante el juez de control para solicitar la audiencia inicial. La audiencia inicial, como ya lo hemos señalado, tiene por objeto, ¿sí?, primero, la de, en su caso, llevar a cabo el control de legalidad de la detención. Esto es, se analizará en primer lugar si la detención fue legal o no. Y esto es cuando se lleva a cabo la audiencia inicial derivada de la detención del sujeto. Entonces,
El sujeto está detenido, está privado de su libertad y se presenta ante el juez. Entonces, en este caso, lo primero que se tiene que analizar en la audiencia inicial es la legalidad de la detención. Una vez realizada y calificada de legal la detención, se pasará a la formulación de la imputación y solicitará el Ministerio Público al juez la vinculación a proceso, que se vincule a proceso al indiciado, al imputado. Desde luego, en ese entre la imputación y la vinculación, se le tiene que dar derecho al inculpado, al imputado, se le tiene que dar derecho a declarar. Se le informa que tiene derecho a declarar y él procederá a declarar si lo es conveniente y de acuerdo con la estrategia que determine el defensor para llevar a cabo, válgase la expresión, la defensa del sujeto. ¿Okay? Una vez hecha la imputación, se pasa a las medidas cautelares, en donde el juez determinará, acuérdese que es cuando se lleva a cabo la audiencia con detenido. Medidas cautelares encaminadas precisamente a determinar si el sujeto continúa privado de su libertad o no. Alguna otra medida cautelar. Acuérdense ustedes que las medidas cautelares se dictan o se imponen para asegurar que el imputado comparecerá ante el juez de control o ante el Ministerio Público durante las etapas de procedimiento. Esto es, que no se va a sustraer de la acción penal, ¿sí? Que no se va a dar a la fuga. Entonces, para eso son las medidas cautelares. Que ya vimos que como última medida debe de imponerse la prisión preventiva como medida cautelar, que debe de imponerse las menos gravosas. Y ya señalamos que en la práctica normalmente se impone como medida cautelar la medida económica, es decir, una garantía económica, una fianza o caución. ¿Sí? Entonces, bueno, pero puede imponerse cualquiera otra, como puede ser, ¿verdad?, el arraigo domiciliario o prisión domiciliaria, le llaman también, la prohibición de ir a determinado lugar o la de residir en determinado lugar o de no acudir a determinado lugar, de abstenerse de acercarse a la víctima, en fin, ¿verdad? Medidas cautelares a las que ya hicimos. Y por último, una vez dictado el auto de vinculación, se pasa a definir el plazo de cierre de la investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso. Ya vimos hasta la formulación de la imputación, cuáles son los
requisitos para dictar el auto de vinculación. ¿Sí? Entonces, para que pueda dictarse el auto de vinculación, ¿verdad?, se requiere precisamente que se haya dictado, precisamente que se haya formulado la imputación. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. No, profe. No, No, profesor. gracias. Les voy a compartir la pantalla para continuar con No, este profe. tema, que es la fijación del plazo para el cierre de la investigación. Primero ya vimos que los requisitos para dictar el auto de vinculación es precisamente, uno, que se haya formulado la imputación; dos, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar; tres, que de los antecedentes de la investigación, ¿verdad?, se desprende el hecho que se está investigando es constitutivo de delito y que probablemente el imputado participó en los hechos. Y por último, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ustedes saben cuáles son las causas de extinción de la acción penal, ¿verdad?, que puede ser el sobreseimiento, el desistimiento, la prescripción, la muerte de la víctima, del imputado o indiciado, ¿verdad?, como causas de extinción de la acción penal, o bien las excluyentes del delito. Ustedes saben cuáles son las excluyentes del delito, que se encuentran previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal o en el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México. Y que, a saber, son los casos de ausencia de la conducta, los casos de atipicidad, las causas de justificación o de licitud, las causas de inculpabilidad o las excusas absolutorias. Entonces, bueno, estas son dentro de las excluyentes del delito, que no hay alguna de ellas en cuyo caso no procede el auto de vinculación. Porque en este caso, si hay alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, se dará el auto de no vinculación a proceso. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué debe de contener el auto de vinculación a proceso? Uno, los datos personales del imputado. ¿Y cuáles son los datos personales del imputado? Su nombre y apellidos completos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento o edad, estado civil, ocupación, domicilio y en su caso sí tiene todos. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados. ¿Cuáles son los requisitos mencionados? Pues ya dijimos que esté acreditado el cuerpo del delito, es que los hechos que se investigan son constitutivos de un delito, y dos, que el imputado participó en ellos.
debiendo señalar los hechos en donde se cometieron, cuándo se cometieron y en qué circunstancias se cometieron. Eso es lo que debe de contener el auto de vinculación, porque el proceso se seguirá por él o los hechos, en otras palabras, por él los delitos determinados en el auto de vinculación. ¿Y cuáles son los efectos del auto de vinculación? Precisamente que se continuará el proceso, ¿verdad?, en todas sus etapas, ¿verdad? Y también se señalarán las formas anticipadas de terminación del proceso, a las que ya hay audiencia, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio, en donde se dictará sentencia condenatoria o sentencia absolutoria o el sobreseimiento. Y el auto de vinculación, ya sabemos que cuando no se reúnen los fundamentos y motivos de los hechos constitutivos de delito o de quien fue el partícipe de ellos, pues se dictará el auto de no vinculación. Sabemos que para que el juez resuelva sobre la situación jurídica, esto es, para dictar el auto de vinculación o no vinculación, el juez cuenta con un término de 72 horas, término que se puede duplicar a solicitud y por derecho que tiene el imputado o su defensor, de solicitar la duplicidad del término. ¿Sí? Duplicidad del término. Entonces, en ese caso de que se pida la duplicidad del término, esto debe ser única y exclusivamente con el objeto de ofrecer y desahogar pruebas dentro de ese término, ¿sí? Y que son pruebas de defensa. Por lo tanto, es un derecho del imputado y de su defensor, ¿sí? No un derecho del juez para gozar de mayor término para resolver la situación jurídica del imputado, como precisamente en la práctica se viene así. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vemos que debe de dictarse. Una vez dictado el auto de vinculación, se pasa a la última etapa de la audiencia inicial, que es el plazo para el cierre de la investigación. Y este plazo para el cierre de la investigación complementaria se debe determinar por el juez de control en la audiencia inicial. Para ello, el juez le dará el uso de la palabra al Ministerio Público para que éste indique. Necesita él para concluir y cerrar la investigación. Es decir, agotar la investigación, cerrar la investigación, dar por terminada la investigación. Entonces se establece que si el delito por el que se está llevando a cabo
el procedimiento. Tiene señalada como pena máxima hasta 2 años de prisión. El término máximo para la investigación complementaria será de 2 meses. Si el delito que se está investigando tiene señalada pena máxima más de 2 años, entonces el Ministerio Público podrá contar con hasta 6 meses para agotar, terminar, concluir o cerrar la investigación complementaria. Entonces, por eso se le llama investigación complementaria. Este término se entiende y se comprende cuando la investigación se inicia con detenido. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando se inicia la investigación con detenido, el Ministerio Público cuenta con 48 horas únicamente para poder llevar a cabo la investigación de los hechos. Y al cabo de ese término debe de resolver si deja en libertad al sujeto o bien si ejercita la acción penal ante el juez de control. ¿Sí? Pues, para acudir ante el juez de control. Y que en casos excepcionales el Ministerio Público puede ampliar ese término al doble cuando se trata de la investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada. ¿Okay? Entonces, dentro de ese término, muchas veces no es posible desahogar o recabar todos los medios de prueba con el objeto de agotar o cerrar la investigación. Por eso es que se establece este plazo para la investigación complementaria. Y se le llama complementaria porque viene a completar la investigación. Pues se le llama así, investigación complementaria. Cuando la investigación se inicia indetenido, como el Ministerio Público no tiene ningún plazo para ello, pues se puede llevar semanas, meses o hasta años para agotar la investigación, para cerrar la investigación. Y cuando ya estima que se ha acreditado con los datos de prueba que los hechos que se investigan son constitutivos de delito y de que el sujeto, el indiciado, el imputado participó en ellos, entonces ya acudirá ante el juez de control para solicitar y hora para la audiencia inicial. A esto en la práctica, o sea, cuando se solicita la audiencia inicial sin detenido, en la práctica se le conoce como la judicialización de la investigación. Judicialización de la investigación, que es con el objeto de ir ante el juez. Anteriormente
se le llamaba la consignación de los ante el juez. Ahora se le llama judicialización. ¿Ok? Entonces, una vez judicializada la investigación y dentro de la audiencia inicial, se tiene que ver, una vez hecha la vinculación, el plazo para la investigación complementaria. Y como decía, es de 2 meses si el delito merece una pena hasta 2 años y 6 meses si excede de ese plazo. ¿Sí? Y entonces el Ministerio Público va a decir, requiero de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, etcétera, para agotar la investigación, cerrar la investigación, concluir la investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, el Ministerio Público, atendiendo a la dificultad o complejidad del delito que se está investigando, podrá solicitar dentro de ese plazo el que él estime necesario o ¿bien? Una vez hecho el pedimento del Ministerio Público, se le dará vista a la víctima ofendido por si tiene que aportar algunas pruebas, etcétera. Y posteriormente se le dará el uso de la palabra al imputado, indiciado, inculpado y a su defensa para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Es decir, pueden oponerse a ese plazo y señalar que sea uno más corto. O bien, como también la defensa va a aportar pruebas para acreditar o aportar datos de prueba en defensa de su cliente, podrá pedir también que se amplíe el plazo solicitado por el Ministerio Público sin que exceda de estos términos que se han señalado. ¿Sí? Por ejemplo, el Ministerio Público puede decir, bueno, yo requiero de 2 meses o 2 meses y medio para cerrar la investigación. Pero entonces la defensa puede decir, no, bueno, yo requiero de 4 meses para poder desahogar todas las pruebas que voy a ofrecer, ¿sí? Y requiero de los 4 meses y no de 2 meses, porque no me daría tiempo. Y tendrá que señalar las razones por las que quiere un mayor plazo. O bien, si se opone al solicitado por el Ministerio Público, deberá también de establecer los argumentos de por qué no debe de dársele ese plazo al Ministerio Público. Bien, bien. Entonces, se le da la palabra a la defensa. Después de lo que alegue la defensa, se le dará nuevamente la palabra al Ministerio Público para que manifieste respecto de lo que dijo la defensa y por último a la defensa. Y entonces, ya una vez hechos los alegatos correspondientes, el juez de control señalará, determinará cuál es el plazo que se fija para la investigación complementaria. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas? No, ninguna, profesor. No, profesor. ¿Seguro? ¿No hay dudas? No, profe. Entonces, una vez que se ha dado el plazo
para la investigación complementaria. Con esto concluye etapa inicial para dar plazo a la investigación complementaria. Esta investigación complementaria deberá, por lo general, deberá de desahogarse dentro del término fijado por el juez de control. Sin embargo, de manera excepcional, podrá el Ministerio Público solicitar una prórroga al plazo de investigación siempre y cuando rebase los máximos señalados. Ejemplo, si el Ministerio Público pide 2 meses y medio de plazo en un delito que tiene pena más de 2 años, puede pedir una prórroga, decir, no me ha sido posible desahogar determinadas pruebas por causas no imputables a mí, sino porque la policía no me ha podido presentar los testigos, porque los peritos no han podido llevar a cabo la pericia solicitada porque requieren de mayor tiempo, etcétera. Entonces deberá de o poder solicitar la prórroga del plazo de la investigación. Entonces, si está debidamente fundada y motivada la prórroga, el juez podrá otorgarla siempre y cuando no rebase el plazo, es decir, los 6 meses. Entonces, de 2 meses y medio podrá prorrogarse a 3, a 4, hasta 6 meses, pero no más de ese tiempo. Si por el contrario de inicio se fijó como plazo para el cierre de la investigación 6 meses y en ese término no pudo cerrar la investigación del Ministerio Público, en ese caso no podrá él, ¿verdad?, solicitar prórroga del plazo a la investigación complementaria. ¿Ok? También, de alguna manera, en igualdad de circunstancias y de derechos, porque acuérdense ustedes que debe haber igualdad entre las partes. También la defensa, si por alguna razón no pudo desahogar las pruebas ofrecidas dentro del plazo para la investigación complementaria, podrá solicitar la prórroga también en las mismas condiciones, siempre y cuando no exceda del plazo fijado para tal efecto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. Ok. Entonces, una vez que se ha concluido el plazo señalado para la investigación, esta deberá de cerrarse, ¿sí? Entonces, al cierre de la investigación, el Ministerio Público podrá tomar varias resoluciones. ¿Cuáles son las resoluciones o determinaciones que puede adoptar el Ministerio Público al cierre de la investigación? Esto es cuando ya concluyó el término para el cierre de la investigación. Una, puede solicitar el sobreseimiento parcial o total.
2, solicitar la suspensión del proceso. O 3, formular la acusación. Esas son las determinaciones que puede adoptar el Ministerio Público al cierre de la investigación complementaria. ¿Okay? Cuando procede el sobreseimiento parcial o total, procede en los siguientes casos. 1, que el hecho que se esté investigando efectivamente no se cometió, válgase la expresión, fue una falsa denuncia. 2, que el hecho cometido no constituye delito alguno. Por ejemplo, se inició la investigación por un homicidio, ¿verdad? Porque se encontró un cadáver con lesiones dentro de un domicilio en la calle, y resulta que hechas las investigaciones se desprendió que, si bien es cierto que tenía lesiones externas el cadáver, estas no fueron producidas por un hecho delictivo, sino por un accidente. Así, se cayó el sujeto de unas escaleras, rodó y murió. Pues no fue un hecho constitutivo de delito. ¿Sí? 3, que aparecieren claramente datos que acreditan la inocencia del imputado, es decir, que él no participó en los hechos, que él no participó en los hechos. Entonces habrá un sobreseimiento parcial respecto de él, ¿sí? Porque podrá quedar abierta respecto a otros posibles imputados. 4, que el imputado está exento de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? Que durante la investigación complementaria se acreditó que hay una excluyente del delito, ¿sí? Como dijimos, una ausencia de la conducta, una causa de atipicidad, una causa de justificación, una causa de inculpabilidad o una excusa absoluta. La otra, cuando agotada la investigación, el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para acreditar que el hecho es constitutivo de delito. 6, se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos por la ley. ¿Cuáles son las causas de extinción de la acción penal? Ya sabemos, una por muerte del imputado, por perdón del ofendido, por prescripción, entre otros. Entonces, ahí se extingue la acción penal. Siguiente, una reforma, una ley o reforma posterior que derogue el delito. ¿Sí? Ustedes saben. Se reforma constantemente la ley y resulta que cuando se inició la investigación, cierta conducta era constitutiva de delito y posteriormente deja de serlo. Pues ahí también se sobresee el asunto. Octava, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal. Esto se refiere precisamente al principio de non bis idem, es decir, cuando el sujeto ya hubiera sido
enjuiciado por los mismos hechos, ¿verdad? Pues no puede, acuérdense ustedes que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. 9, por muerte del imputado y por los otros casos que llegue a establecer la ley. Entonces vemos que los efectos del sobreseimiento, ¿verdad?, el efecto de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor, ninguna. No, profesor. No hay dudas, no hay preguntas. Ok, entonces todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con el desarrollo de nuestro curso. Que tengan excelente día y pórtense bien Igualmente. y cuídense.